Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Cordial saludo, amables oyentes del programa Recordar a nuestros maestros. En esta ocasión nos encontramos Andrés Riaño Maldonado y Santiago Alarcón y quien les habla, Lina Pulido. Nosotros hacemos parte de la Fundación Biblioteca Franz Kafka y este programa es dirigido por el profesor Carlos Mario González Restrepo, a quien le enviamos nuestros saludos y le agradecemos la oportunidad que siempre nos ofrece de compartir este espacio con ustedes. Asimismo, le damos las gracias a Jorgito Benjumea en la cabina de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, quien también nos colabora con la edición y la transmisión de este programa cada semana por este medio de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia y también por el canal de YouTube de la Fundación Biblioteca Franz Kafka. En esta ocasión nos hemos encontrado para rendirle un homenaje a Guy de Maupassant, quien es un escritor muy importante francés y de quien estamos conmemorando durante este mes los 130 años de su fallecimiento. Por esto, y desde la convicción de que la mejor forma de rendir homenajes es volviendo sobre la obra de estos autores y transmitiendo también la belleza de esa obra, nos hemos encontrado para conversar sobre uno de los cuentos, de la gran cantidad de cuentos que tiene este escritor, y este es un cuento en particular al cual nosotros le tenemos mucho aprecio. Me refiero a un cuento que ha recibido dos nombres y sobre eso también conversaremos, y es Felicidad Perdida, o también se ha conocido como Arrepentimiento. Este es un cuento que escribe Maupassant en el año de 1883. Bueno, lo primero que quisiéramos hacer es dar una corta contextualización de este cuento. Nos interesa especialmente invitarlos a que cada uno de ustedes se acerque a la lectura porque es realmente una experiencia que vale completamente la pena, y esperamos también que la conversación que sostengamos el día de hoy pues les suscite el interés por ir directamente al texto. Pero para quienes no lo conocen, Arrepentimiento o Felicidad Perdida es un cuento que está estructurado en 4 partes y que cuenta, muy a grandes rasgos, la historia de un hombre que a sus 62 años de edad empieza a hacer un balance de la vida que ha llevado, y en ese balance recuerda un episodio de su juventud en el cual pues está con una mujer que él amó, que era una mujer casada, y recuerda un episodio en el que tuvo la oportunidad de decirle a ella lo que sentía por él. El recuerdo de ese episodio lo lleva a preguntarse qué habría sido, qué habría pasado si se hubiese atrevido, si hubiese tomado el riesgo de decirle a ella algo de sus sentimientos. Y esa es, digamos, la idea general del texto. En ese orden de ideas, a mí me gustaría abrir esta conversación con mis compañeros preguntándonos qué significa el arrepentimiento. Y lo pregunto porque me causa mucha curiosidad esa doble traducción que ha tenido el título en Arrepentimiento y Felicidad Perdida. Y precisamente porque cuando yo hablo de una felicidad perdida, pues es inevitable pensar en que toda vida o toda existencia implica un cierre de posibilidades, que realmente todos esos proyectos o sueños que tenemos a lo largo de la vida, pues en la medida en que vamos decidiendo y tomando ciertos caminos, pues hay posibilidades que inevitablemente se van cerrando. Y lo que me causa curiosidad en este relato es por qué en el balance que hace este hombre de su vida podemos hablar de arrepentimiento. Es decir, en ese cierre y en ese recuento de posibilidades que se han cerrado, ¿por qué esta en particular causa esa sensación de arrepentimiento? ¿Qué tiene de particular la existencia de este hombre? ¿Qué es lo que lo hace arrepentirse e incluso desear que la vida hubiese
tomado otros rumbos, otros caminos. Con esa pregunta quisiera cederle la palabra a mis compañeros para que conversemos a propósito de este relato. Bueno, un cordial saludo para todos los que nos escuchan. Sí, efectivamente, otra a colación Lina con este relato de Maupassant. Maupassant hace parte de esos grandes de la cuentística que en este caso, con este texto que también, digámoslo, inclinándome por la enunciación de arrepentimiento, nos permite pensar. Siempre es bueno recordar que ahí es donde uno reconoce la potencialidad de la literatura, en este caso de la buena cuentística, y es como en pocas líneas no logra presentar y desarrollar un problema humano de alta envergadura, además con todo un contexto bastante interesante. Yo a esa pregunta que plantea Lina respecto al arrepentimiento, me gustaría recordar el hecho de quién es el que se arrepiente. Entonces ahí es importante anotar que es un hombre de ya una avanzada edad de 62 años, que recordará un hecho de plena juventud o de plena flor de su vida cuando tenía apenas 30 años, que es con esta mujer que, ¿cómo es que se llama, perdón? Señora de Sanders. Con esta mujer y ese hombre, que es quisiera llamar ahí la atención, es en el momento en el cual piensa eso. Entonces son 62 años, además nos lo presenta Maupassant con una imagen un poco, bueno, un poco no, sino bastante tétrica, un hombre que no ha tenido grandes conquistas en su vida, que no ha tenido grandes goces, ni éxitos, ni satisfacciones, y que tampoco ha tenido la gracia de la compañía, en este caso de una mujer, no ha podido construir una familia, y nos lo muestran como con cierta incapacidad, como con cierta impotencia en ese sentido de construir un vínculo particularmente amoroso, pero que en general como que se lo muestra con un tipo que no tiene, digámoslo, a esos 62 años de su vida, que anotar como un gran logro o como algo importante, como algo trascendental. Eso me parece que es un elemento determinante porque no es cualquiera, lo hace en un momento de su vida donde tiene muy cercana la muerte, donde ya empieza la vida a cobrar factura y es que se ha hecho de importante. Y en ese contexto, en ese momento, hay un asunto ahí que va a recordar con esta mujer, que es, digámoslo así, cuando el deseo tocó a las puertas de su vida y él, digámoslo así, se acobardó. De la experiencia de arrepentimiento tendrá que ver con el hecho de cuando tuvo esa oportunidad importante en la cual pudo haber tomado una posición, pudo haber sido osado o jugársela, en este caso, por el deseo de una mujer, el tipo reaccionó de una manera cobarde, insisto, reaccionó perplejo, incluso uno podría decir, en el momento en que vivió esa situación ni se dio cuenta de lo que estaba pasando, es decir, ni siquiera cayó en cuenta de que había una mujer que estaba dispuesta a construir una historia o a vivir una experiencia con él. No sabemos porque a la final este hombre no se arriesga, pero el asunto es que tuvo esa oportunidad y el hombre este pues no tendrá la valentía para afrontar esa situación. Entonces, para empezar en la conversación señalaría ese punto porque me parece que es determinante. O sea, uno no podría imaginar o no podría desligar ese aspecto de esta persona a esa edad, en ese momento en particular de su vida, no podría entender, o más bien, ese elemento le permite a uno comprender de mejor manera y más oportuna lo que fue ese acontecimiento de su juventud. Entonces, pero dejo por ahí. El cuento suscita varias reflexiones y preguntas fundamentales. ¿Estamos a riesgo de pasar de largo por la vida sin hacer conciencia de la misma? ¿Qué posibilidades se crean alrededor de hacer consciente un suceso o dotar de sentido una experiencia? ¿De qué depende la toma de acción? ¿Corresponde quizás a una voluntad, a un deseo, a una inquietud, curiosidad o angustia? Y en este personaje que describían Santiago y Lina está el último elemento, el elemento de la angustia, que es una angustia que parece asumir de manera inmovilizante,
que no lo lleva a reaccionar para cambiar esa realidad, sino que de alguna manera lo está torturando. Pero hay algo que se demarca en el cuento y es que es esa pregunta, una pregunta alrededor de qué habría pasado si, que lo lleva, digamos, a resolver de manera pues un poquito somera, pero igual importante, la pregunta con la señora de Sandres, que es pues con una persona con la que en cierto momento tiene como un acercamiento. Y pues confirma sus sospechas con ella, pero es muy llamativo que lejos de producirle de pronto un atisbo de esperanza respecto a ese cuarto de hora que quizás se prolongue su vida, como que lo asume con cierta resignación, ¿no? Y es precisamente ese riesgo que está en una de esas preguntas que por lo menos a mí me suscita el cuento. O sea, estamos a riesgo de pasar por una vida larvaria de soledad y de silencio. Muchas personas en nuestra sociedad, y el cuento lo señala de esa manera, pues Maupassant lo menciona de manera explícita, que hay personas que quedan arrojadas a la no posibilidad por el abandono y la negligencia. Y precisamente es esa pregunta de a qué nos puede llevar la negación de la existencia o al no problematizarla. Y es que, claro, nos puede conllevar a una existencia que pase y que de cierta forma ni siquiera tenga una resonancia con relación a nuestra inquietud y nuestros sentimientos más profundos o que no corresponda a aquello que pensamos. Y es que es muy fácil enfrentarnos a escenarios que justamente nos lleven a no asumirlo en una sociedad que quizás en ciertos momentos nos dice no sea porque si usted es, puede que genere tensión, si usted es, puede que incomode a otros, si usted es, puede que eso también sea amenazador o aterre o sea atrevido. Entonces, claro, ahí están algunos elementos que pueden aplacar, pero está la pregunta al revés y es ¿qué sentido podría cobrar? ¿Qué posibilidades se podrían dar o qué apertura puede generar el hecho de asumir una experiencia o de aventurarse a algo que a uno le inquiete en un momento? Porque este no es un hombre que no tenga inquietudes, este no es un hombre que no sienta. El hombre siente y de hecho en ciertos momentos se agobia de todo lo que siente, pero la pregunta es por qué no toma acción y qué le implica al final. Por último, creo que hay que preguntarnos sobre lo que implica la finitud de la existencia para nosotros en nuestra condición humana. Y es la finitud de la existencia, la muerte nos pone de cara a lo que no será posible, pero también a lo que es la vida misma. O sea, la muerte como ese momento en el que uno ya no será, nos podría implicar la pregunta de entonces, ¿qué hay con lo que todavía queda? ¿Qué hay con lo que somos en este ratico en el que estamos vivos? Creo que una de las cosas más importantes a las que puede llevar la reflexión sobre la muerte es que la vida al final, ¿para qué o por qué la vida? ¿Y a qué corresponde, no? ¿Qué es lo que nos llevamos al final de esta breve experiencia vital? ¿Qué nos queda? Y también es la pregunta, ¿no? Por ¿qué será aquello que nos hace humanos? Si será lo material, que creería que no, o si será tal vez esos vínculos que construyamos a lo largo de la vida. Muchas gracias, Andrés. Eso que tú estabas mencionando me refrenda mucho la importancia que tiene poder hacer un acercamiento a la literatura, porque para mí lo que resulta más difícil de este relato es ver a un hombre que ya está
muy cercano a la muerte haciéndose estas preguntas. Tal vez lo que posibilita el acercamiento a la literatura y en este caso un relato como este es podernos hacer esa pregunta un poco más a tiempo, cuando aún es posible tomar ciertas decisiones o tomar ciertos riesgos, porque a mí ese es el punto que me parece más difícil de este relato. Un hombre que empieza a hacer un balance, pero que es un balance ya tardío de la vida que ha llevado. Incluso yo me preguntaba de qué le sirve en ese momento empezar a hacerse esas preguntas. Maupassant nos transmite cómo él empieza a hacerse mil preguntas, empieza a revivir el pasado, empieza a intentar buscar y recoger y explicarse cómo fue que su vida devino lo que fue, y cómo en ese intento por reconstruir el pasado viene esa pregunta, que yo creo que es una pregunta dolorosa en el sentido de que ya está en el orden de lo irremediable, de qué hubiera pasado si se hubiese arriesgado. Y yo me preguntaba, ¿cuál es la utilidad, en fin de cuentas, de intentar resolver esa pregunta? Si lo más tal vez trágico de la vida es que no se puede volver el tiempo atrás, y que además empieza también a recoger ese episodio que nos narra Maupassant, en el que él tuvo esa posibilidad de hablar con la mujer que ama y de preguntarle por sus intenciones o si el deseo que sentían era recíproco, y entonces esa pregunta se vuelve tan acuciante que necesita ir a preguntarle. Y cuando va y le pregunta qué hubiese pasado si él asume el riesgo y ella le dice, seguramente hubiese sucumbido ante eso. Yo creo que el golpe se vuelve también muy, muy duro porque es imposible no imaginar la vida que se hubiese podido llevar y qué tan distintas hubiesen sido las cosas. Pero a mí me llama mucho la atención que Maupassant dice claramente que ella dice sin arrepentimiento. Lo dice así, sin arrepentimiento, que ella hubiera cedido, seguramente. Y yo me preguntaba, ¿por qué ella en cambio puede decir sin arrepentimiento eso? Asumiendo también que es una posibilidad que se cierra. Y creo que tiene que ver con eso que Andrés mencionaba respecto al riesgo y al asumir. Creo que el arrepentimiento de Zabal, del protagonista de este relato, tiene que ver con una incapacidad para tomar posición ante la vida, para tomar riesgos, para asumir decisiones, sino más bien, como tú mencionabas, una vida que se va y se desgasta sin haber nunca como hecho realmente parte de ella y de lo que vino. A mí me parece sorprendente también porque en ese momento, o sea, 30 años después, él apenas viene a sentir que eso es una sospecha, o sea, no es ni siquiera que se lo plantee, es que se da cuenta de que hay una posibilidad quizá de haber tenido algo con esta mujer, de que se hubiera dado algo. Hay algo ahí pues que toca nombrar y es que de todas maneras la señora de Sanders, de hecho no sabemos el nombre de ella, se dice señora de Sanders, entonces ella estaba casada, por eso es de Sanders, y entonces veía eso evidentemente como, como un límite. Uno podría decir a primera vista, eso claro, eso es una prudencia, una prevención que se tiene, es un amigo, tal cosa. Pero resulta que es que no era solamente que él sintiera esa especie de atracción por ella, sino que nos vamos a dar cuenta, ella también sentía esa atracción por él. Ella se dio de cuenta que este hombre había posado su mirada sobre ella. Le dice incluso desde el primer día, tonto, me di cuenta. Y le hace gestos. Es decir, uno podría decir, hay prudencia, prevención, en la medida en que sí, conoce que es la esposa de un amigo, pero ya luego, en esa vivencia, donde el deseo, digámoslo, no sabe de esas convenciones sociales de matrimonio o así, y esta mujer tiene gestos. Es que yo digo que ahí lo sorprendente es que hay múltiples gestos y él 30 años después va a considerar que efectivamente esos eran indicios de que ella podía darle cabida a algo con él. Entonces, una corona que ella se pone, le pregunta que cómo la ve, hay una cierta cercanía cuando rozan la mejilla y finalmente una mirada singular que ella le hace cuando él de forma timorata le pregunta que si vuelven a donde estaban con el esposo de ella. En fin, una serie de indicios que él es incapaz de leer en su momento y se le pasa pues una oportunidad
que estaba en la línea del deseo de él. Esto es muy importante anotarlo porque esto muestra también una faceta humana y es que no necesariamente el ser humano se arriesga ante el deseo, sino que se puede acobardar, puede ser impotente ante esa situación. Y yo creo que eso hay que comprenderlo, era lo que decía ahorita también, es decir, uno puede en determinado momento como que no saber qué hacer con eso, una experiencia inédita, no he sido como muy seductor, no he sido de conquistas importantes en general en la vida y no saber qué hacer. Pero el problema es darse cuenta tan tarde Ujú. de eso, porque no, digámoslo, yo no creo que eso sea pues como el atreverse, el tener arrojo, eso no son actitudes innatas en lo humano. Pero digámoslo que lo delicado es no encontrar algo que le permita a uno entender que esa faceta humana de hay que jugársela a veces es una faceta que es, a veces hay que descubrirla, que las cosas tampoco te vienen dadas de antemano y que tanta prevención también puede apagar una inclinación fundamental de tu existencia en un deseo, en un interés, en lo que sea, en una profesión, etcétera, etcétera. Me parece que ahí también hay un elemento importante, que yo lo uniría también con otro aspecto y es, a mí hay una cosa que me pareció dramática también de este hombre, de Pablo Zabal, porque yo creo que era un hombre también que le costaba asumir que podía ser un hombre deseado. O sea, el problema del deseo con él también es, si se quiere, como que puede sentirse impotente ante esa posibilidad de que una mujer se fijase ante él. Entonces ese es un elemento ahí que deja el relato, que digo yo, pues son de esas cosas que le permite a uno pensar la literatura, que deja esa faceta, sí, de la prevención, de... Yo lo pensaba en este sentido, uno puede tener temor o intimidación por prudencia, pero también efectivamente por una cobardía, por ser incapaz de dar ese paso, que es lo que le pasa a este hombre. E insisto, es en el momento en que se da cuenta de eso, porque esto le puede pasar a uno en otro momento de la vida y yo creo que no estará pues como, ¿cómo decirlo?, como vacunado de entrada ante esa posibilidad, pero el hecho es darse cuenta tan tarde. Muchas gracias, Santi. Yo creo que esa pregunta es muy importante. A mí hay una parte de este relato también que me parece muy diciente de esas características de Zabal, y es cuando Maupassant dice que Zabal había querido a una mujer secreta, dolorosa y descuidadamente como lo hacía todo. Ujú. Y a mí eso me hace pensar también en esa otra faceta o en esa otra característica también de él que tiene que ver con el descuido. Con el descuido que es en fin de cuentas ser descuidado, como tener una incapacidad, por ejemplo, para atender a los detalles, pero también para ver al otro. Es decir, en ella había ciertos gestos, como tú lo mencionabas ahorita, que podrían denotar un interés en él, y lo que hay es una dificultad para poder ver en ella, pero también yo creo que en general para ver la vida. Y eso es también lo que yo creo que ocasiona que uno se pueda dar cuenta tan tardíamente de una felicidad que se ha perdido. Y tiene que ver con eso, con el descuido, con la imposibilidad de poder pensar la vida con cuidado e ir también evaluando. Yo creo que es completamente cierto lo que tú acabas de decir, en que en realidad es muy difícil darse cuenta en el momento justo cuando uno está viviendo un hecho importante, un momento importante, pero tal vez la invitación que hace aquí este cuento, que hace un autor tan grande como Maupassant, es a eso, a que uno pueda tener herramientas para pensar un poco con más cuidado su propia existencia, tal vez para no darse Ujú. cuenta tan tarde y para no descubrir a los 62 años que en realidad uno no ha vivido y Es nunca se ha que movilizado por nada. Es que a mí eso es lo que me sorprende. O sea, cómo no fue capaz de ver la gravedad de lo que se estaba jugando y solo la capta 30 años después. O sea, es la posición ante la vida. Y yo comparto ahí con Lina eso. O sea, esa imagen inicial que nos presenta Maupassant del señor Zabal, de un hombre que no había tenido grandes conquistas ni grandes goces en su vida, donde este acontecimiento con la señora de Sanders es un emblema de su vida. O sea, es que su vida en general fue así. Y uno ya se lo puede imaginar, un tipo pusilánime, un tipo timorata ante ciertas experiencias, cómodo y conformista. Pero resulta que ya llega la vida y te va a preguntar en un momento dado,
aunque estrictamente hablando mucha gente puede pasar de largo y se puede incluso, yo diría, morir, como decía ahorita Andrés, no darse cuenta absolutamente nada de lo que fue o de asuntos importantes. Este hombre lo alcanza a identificar muy tarde, yo creo que con mucha amargura, pero, pero es eso, o sea, es una actitud ya casi estructural de él con otros comportamientos, con otras experiencias, donde se reiteró y tuvo esa incapacidad, por ejemplo, para ser como más decidido y más afirmado en algunos asuntos. Y donde no queda más, en fin de cuentas, que esperar la muerte, como lo menciona él desde el comienzo del relato, donde ya no queda como nada más hacer porque no hay deseo, se ha acabado completamente el deseo y ya los días no consisten más que en esperar a que la muerte llegue. Bueno, agradecemos mucho a los oyentes por la disposición a escuchar esta conversación. Este era como decía Lina al principio, un modesto homenaje a un hombre de letras como Guy de Maupassant, que nos permite desde este relato reflexionar como vivimos varios aspectos de la vida. Creemos que para eso debe servir la lectura y la reflexión, como para dejarnos afectar de estos asuntos. Entonces, son 130 años de su muerte. Este es nuestro homenaje, humilde homenaje a Guy de Maupassant de parte de la Biblioteca Franz Kafka. Los invitamos también a seguir acompañándonos en las redes sociales de la biblioteca. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Spotify. En estos dos últimos pueden encontrar también el registro de los otros programas que hemos realizado a lo largo de este ciclo. Muchas gracias y que tengan un buen día. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.